Estamos nada menos que en la encrucijada entre la eternidad y el tiempo. No lo decimos nosotros, lo dice el protagonista de una novela de Héctor Galmés. Las clases seguían después del horario oficial. El profesor se reunía aquí con el caballero, la muerte y el diablo. El caballero, la muerte y el diablo son los nombres que Galmés asigna a tres jóvenes estudiantes, alumnos de Bergamín, el exiliado que ha llegado a Montevideo en 1947, viudo, con 3 hijos, viudo también de España, donde una guerra ha provocado lo que Bergamín llama no campos de concentración, sino campos de dispersión. En Montevideo, como en todas partes, hay instantes y lugares que amenazan con el derribo. Este edificio albergó la Facultad de Humanidades. Antes había sido un hotel aquí en el puerto, donde imaginamos la llegada de grandes barcos con inmigrantes pobres e inmigrantes de lujo, inmigrantes emprendedores que crearon las industrias y los comercios que todavía podemos evocar en las calles de Montevideo. Este hotel, que luego fue Facultad de Humanidades y que ahora está sellado por ladrillos en sus puertas y ocupado por ocupas que tienen su ropa ahí dentro, fue el lugar donde Baz Ferreira invitó a Bergamín a dar sus clases después de haber estado en la Universidad de Caracas y haber dejado ese destino por una cláusula que aquí iba a modificarse. Era una condición que puso Bergamín: dar clases pero sin exámenes. Bergamín las denomina clases experimentales. Las clases experimentales no lo eran tanto si pensamos que ya existían métodos universitarios sin exámenes tan avanzados como el del Black Mountain College, y ya había existido el de la Institución Libre de Enseñanza, a la cual tanto debe la generación de Bergamín. Bergamín, hijo efectivamente del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, si no alumno oficial, ya que no lo fue, puso esa condición. En esta facultad impartió unas clases que en realidad son muy bien detalladas. Ya Giner, el fundador de la institución, había dicho que, como llevaba el adjetivo de libre, institución libre de enseñanza, esta iba a ser muy criticada si no había un rigor absoluto. Y alguien que defendía el analfabetismo, según Bergamín, una de las claves de la poesía, con toda la carga que eso tiene de antiacademicismo y de antiintelectualismo, detalla en sus programas todo lo que va a comentar y explicar en sus clases acerca, sobre todo, del teatro español de los siglos de oro. Bergamín se había casado con la hija del dramaturgo Carlos Arniches, en un momento que en Madrid, quizá en todas las grandes ciudades, suponía un absoluto esplendor teatral. Bergamín tenía un conocimiento asombroso sobre las claves no oficiales del teatro. Asistieron a sus clases, como a sus tertulias inmediatamente posteriores, en la esquina donde estaba la confitería La Catedral, alumnos como Ida Vitale, hoy una de las voces más representativas de la poesía en español, Premio Cervantes, y que acaba de publicar en su libro Resurrecciones y Rescates 2 capítulos sobre Bergamín. Tampoco es que las clases fueran así, lo que te podías imaginar en la Sorbonne. No, él hablaba de una cosa, hablaba de otra, cumplía, tenía un programa y lo cumplía. Pero eso le aburría, obviamente. Entonces lo más divertido era hablar con él después de la clase. Asisten también futuros escritores como Alejandro Paternaín, Galmés, y alguien llamado a ser un alumno activo que proyecte la ideología humanista entre el marxismo y no sé si atreverme a decir el cristianismo, pero desde luego en Bergamín conviven comunismo y catolicismo. Alguien llamado, a aplicar en todo caso ese humanismo revolucionario y que hace estallar en su aparente paradoja la necesidad de modificar el mundo y de que haya más justicia,
Estoy pensando en otro alumno de Bergamín en esta facultad y en estas tertulias llamado José Mujica, que llegaría a ser presidente de la República del Uruguay. Allí Mujica nombró al guerrillero Ernesto Che Guevara, al presidente estadounidense Barack Obama, al ex líder cubano Fidel Castro y al poeta español José Bergamín como las personas que más le han impresionado a lo largo de su vida. Sin embargo, el exmandatario destacó entre todos ellos la figura de Bergamín, al que conoció en Uruguay durante su exilio y del que señaló su figura como profesor. Porque un buen profesor renace muchas veces en la cabeza y en el alma de sus discípulos. Galmés se bloquea a sí mismo en su novela al no acertar a crear un mito, al no obsesionarse con casi cualquiera de las páginas de su propia novela. Quizá eso la habría mejorado. Hay un momento en que el novelista cambia su mitología propia por la necesidad de un público y cree que debe ser más plano en su narración y contar historias más sobrecargadas de realidad. Esto es lo que le ocurre un poco a Galmés, pero hay un momento en el que sí aparece algo realmente fantasmal. Y ese algo fantasmal es José Bergamín, llamado el Mistagogo en la novela. En esta encrucijada entre la eternidad y el tiempo, ahí tenés al lado la relojería Campos y unos metros más al sur la catedral, dice el narrador, está ocurriendo la cifra de algo que el personaje de Galmés, Adonis, nos brinda una manera de entender la proyección de la didáctica de los exiliados en los lugares donde fueron acogidos. La novela de Galmés llega a contraponer lo que supone la presencia de Bergamín, el Mistagogo, frente a la desmitificación y el escepticismo. Escuchemos la palabra del propio narrador. Estimulados por el moscatel rosado, intentarán extraer la quinta esencia. Adonis, una de las partes de Galmés, la otra está dentro de la confitería de la catedral, escuchando al Mistagogo. Adonis, decimos, envidia a aquellos que creen sinceramente en la literatura, que se estremecen ante la revelación poética y descubren cada día una nueva isla en el tiempo. Y lamenta que Gorostiaga haya sido un desmistificador, a quien le debe no pocas desilusiones. Esta otra mitad de Galmés, llamada Adonis, la otra se puede llamar el caballero, la muerte o el diablo, querría seguir al Mistagogo, a quien describe extremadamente flaco y encorvado, y en el cual parecería que los dedos no fueran capaces de sostener la taza de té, aunque su mirada revela una energía extraordinaria, como si la vida, textualmente, toda se le hubiera concentrado en esos ojos brillantes, pequeños e inquisidores. Querría seguirlo. Querría quizás abandonar la desmitificación y el escepticismo y la desilusión. La presencia de grandes figuras que ya lo habían sido en su tierra y que lo son transterrados supone algo que va mucho más allá de la exportación de conocimientos o el trasvase o los vasos comunicantes de información. España ha sido llamada por algunos hispanistas el último país romántico. En España, la diáspora ha perdido a Juan Ramón Jiménez, ha perdido a Antonio Machado, a Rosa Chacel, a Rafael Alberti. Son poetas en quienes la enseñanza luego, la proyección de su propia manera de entender la poesía, no puede ser plana, no puede ser meramente informativa, no puede ser documental o academicista. Lo que está ocurriendo y que podemos captar como mirando por el ojo de la cerradura o a través de la ventana de un día de lluvia en la calle Rincón de Montevideo es una fe sincera en la literatura y un estremecimiento ante la revelación poética. Así, Adonis quiere seguir a este grupo, pero en la novela veremos que se pierde y termina en su escepticismo, de vuelta a su alcohol y a su abandono, y tomando 6 cafés para esperar a Angélica, que no acude, y esos cafés luego le provocan insomnio.
Uno tiene la impresión de que Galmés no ha llegado a ser y no está a la altura de otros escritores uruguayos, quizá porque es vencido por la desilusión, o por esa ausencia de revelación o de capacidad de crear una mitología en lo que escribe. Pero al fin tenemos un mito en su novela, aunque sea durante unas páginas. Tenemos el mito del Mistagogo, el mito de ese hombre de ojos encendidos. Ahora sigue al trío por la calle Rincón, cuando ya Bergamín se ha ido, cuando ya el Mistagogo se ha ido. Los persigue hacia la Telita, que a esta hora está sufriendo la conversión de verdulería en taberna. En esta taberna, el caballero, la muerte y el diablo van a seguir comentando lo que les ha dicho el Mistagogo, ya retirado a su casa del barrio de Pocitos, en la calle Pedro Berro, 1333, donde ya suponemos acostándose al viudo profesor que acaba de interpretar y revelar la quinta esencia y la revelación de la palabra poética. Pero ellos siguen, estos jóvenes siguen, y en este bar de la Telita es donde Adonis parece conformarse con no poder seguir al maestro y a todo lo que supone. Hasta tal punto podemos hablar de iluminación, que estos alumnos, en unión de los propios profesores, piden a la dirección, al decano o al rector que Bergamín no deje de dar sus clases. Intuimos que hubo alguna posibilidad de que él abandonara o de que él fuera abandonado por la facultad. Pero vemos las firmas de Ida Vitale, de Ángel Rama y de tantos otros que piden y razonan en términos conmovedores la presencia, la continuidad de este profesor que ha venido de España. Una de las posibles causas de desazón, de hartazgo de Bergamín y de posible huida de este destino en el cual había sido feliz es ese momento final en el que dirá que no puede más, y tiene que ver con algo que menciona Rosa María Grillo. La polémica entre él y no algún enemigo oficial, sino alguien que es también una exiliada republicana. La humanidad sería un poco rara si no hubiera enfrentamientos entre quienes tienen a su vez un enemigo en común. Los republicanos del exilio tenían el enemigo en común del invasor de España, el que había ocupado y ocuparía durante tantas décadas el territorio soñado y el territorio que nos sueña, según versos del propio Bergamín. Los republicanos tienen sus contingencias, sus circunstancias, y en el caso de Margarita Xirgu, quien tanto había hecho el Teatro de Lorca, y que tan recordada es en Montevideo por su dirección de la Comedia Nacional, expresa en algún momento su deseo de volver a España durante la dictadura. Bergamín, en páginas de la prensa montevideana, arremete contra esta decisión. Considera públicamente a Margarita Xirgu una traidora, alguien que con su regreso va a legitimar la dictadura. Bergamín podría haber callado esto, que fue un impulso y que fue un impulso patriota, pero sus palabras se le volverían en la propia contra cuando él mismo decida volver a España durante la dictadura. En su caso le costaría amenazas de muerte de las que tuvo que salvarle la política internacional de Kennedy y de Malraux. Pero lo cierto es que se enfrenta a Margarita Xirgu por una aventura que podemos recordar aquí, frente al patio de butacas del Teatro Solís. Bergamín había escrito un romance escénico titulado La niña guerrillera, donde personajes como el cura y sus alumnos, unos niños, hablan acerca de qué significa eso de que los pobres heredarán la tierra. Los niños le preguntan al cura y él les explica en este Montevideo que debe todo a las extensiones latifundistas, que los que tienen tierras y no las cultivan son los enemigos, que esos son los malos. Bergamín ha tenido también problemas en Montevideo porque al ser comunista y católico, lo critican los comunistas y lo critican los católicos. Alguien que firma con el seudónimo de Verdú criticará demoledoramente La niña guerrillera cuando llegue a estrenarse no por Margarita Xirgu, sino por un grupo que el propio Bergamín crea. Lo cierto es que Margarita Xirgu se niega a estrenarla y ella es quien tenía el poder y la dirección de la Comedia Nacional en el Teatro Solís en el que estamos. Este enfrentamiento entre republicanos del exilio, entre hermanos desterrados o transterrados, no es baladí. Supone nada menos que un exilio dentro del exilio. Supone la incomprensión entre compañeros o entre quienes debían sostener la República fuera de su territorio original. Hemos querido venir a este patio de butacas vacío mientras están afinando pianos para un concierto que habrá esta noche. Hablan los afinadores sobre sus cosas, sobre tipos de madera. El patio de butacas vacío y el escenario semivacío con los afinadores nos recuerda que aquí no se representó la obra de Bergamín y que la causa fue ese choque entre compañeros. Sea esta la causa o sea una suma de pequeñas causas que llevan a Bergamín a expresar su hartazgo,
el exilio no es la tierra prometida en la que todo va a ser perfectamente comprendido, son los jóvenes los que en efecto han comprendido a este personaje contradictorio, revelador, inspirador. También lo entendió bien un poeta uruguayo, entre cuyas rarezas está la de no haber publicado un libro hasta los 95 años. Fernando Pereda pasó toda su vida procurando una poesía sin engaños. Solo la grabó, con una grabadora, con su propia voz, en algún momento, y a los 95 publicó un libro que lleva un epílogo de José Bergamín. Fernando Pereda sí es alguien que entiende a José Bergamín como lo entienden estos jóvenes a los que hemos aludido tanto. Será su amigo, y cuando Bergamín por fin renuncia a Montevideo y vuelve a España, ocurre algo que hemos mencionado, y es que ataca al gobierno de Franco por una represión tras la huelga de los mineros de Asturias y es amenazado de muerte. La política internacional lo salva, y el único país en el que no es tan complicado volverlo a asilar es Uruguay. Bergamín vuelve a Montevideo. Vuelve con un cansancio que le hace renunciar a retomar aquellas clases en la universidad. Ya no va a dar clases, pero será este amigo, Fernando Pereda, cinéfilo, poeta y buen amigo acomodado que lo acoge incluso en su casa, será quien le permita estar en Montevideo en esta especie de prórroga sin tener que dar clases. En esta luz del bosque de Carrasco, según un poema que Bergamín publicará años después, encuentra una nueva paz gracias a la amistad de Fernando Pereda. Pereda, valga decirlo, pasará después sus últimos años no ya en su residencia de este bosque de Carrasco, sino en un hotel del barrio de Pocitos, donde también había vivido Bergamín. Será durante 30 años finales, nada menos que 30, en una habitación del Hotel Hermitage, frente al mar Río de Montevideo, en este barrio de Pocitos. Frente a este mismo río, muy cerca de la Rambla, cerca de la confitería de la Catedral y de la Facultad, está la hoy Academia Nacional, en uno de los últimos, si no el último domicilio que tuvo el poeta genial Julio Herrera y Reisig. Aquí hemos encontrado también la sombra de Herrera y Reisig, por supuesto, en su mirador Torre de los Panoramas, en el que, poeta incomprendido, prohibió la entrada de los uruguayos, no se sabe si sarcásticamente, pero en un letrero que hoy persiste y que tenía bastante razón hasta cierto punto. Herrera y Reisig tiene hoy una avenida en Montevideo, pero en vida no fue entendido. Pero bueno, hemos hablado de otro descolocado, Bergamín. Su sombra también está aquí, en esta biblioteca. Aquí hemos encontrado libros suyos, pero sobre todo la emoción de saber que a unos pocos pasos vivieron tantos pináculos de la literatura heterodoxa y de la conexión extraña y no oficial con la literatura, y con cómo eso se organiza ante un público, o bien se organiza ante la eternidad, que es más bien el sitio de José Bergamín.